Profe, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por todo lo que nos compartió a lo largo de este semestre. Gracias infinitas por su dedicación, por su generosidad al transmitirnos su conocimiento y por la paciencia que siempre nos acompañó. Su excelencia académica unida a su admirable calidad humana me hace sentir profundamente afortunado de haber contado con su guía y enseñanza. Ha sido un verdadero privilegio tenerla como docente, profe. Profe, a continuación, Johan, Oscar y yo desarrollamos cada una de las preguntas propuestas por usted. La primera, ¿cuál es el objeto o la finalidad del texto leído según el autor? El estudio del precedente judicial desde una perspectiva estática, es decir, enfocándose en la estructura interna de las decisiones judiciales y cómo éstas se convierten en fuentes de derecho, como también explora la función de la jurisprudencia desde una perspectiva crítica al formalismo jurídico, proponiendo una visión del derecho más dinámica y adaptativa. El autor del libro, El derecho de los jueces, plantea una profunda transformación en la manera como concebimos el papel de la jurisprudencia en el sistema jurídico. Los capítulos 6, análisis del estático del precedente judicial, y el 7, teoría del derecho judicial, el papel político y jurídico de la jurisprudencia en la crítica antiformalista al derecho, ofrecen no solo un diagnóstico del funcionamiento judicial, sino también una apuesta teórica, y es ella que es en la superación del formalismo como paradigma dominante del derecho. No solo es pertinente, sino urgente en contextos jurídicos como el nuestro, donde aún pervive una visión reduccionista y dogmática de la función judicial. Segunda pregunta, ¿cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura realizada de acuerdo al autor? Como argumento que identifiqué desde el inicio de esta actividad es el concepto de análisis estático del precedente como una herramienta para comprender la fuerza normativa de las decisiones judiciales. A diferencia del derecho legislado, donde la norma es explícita y codificada, el precedente requiere un esfuerzo interpretativo para identificar su ratio decidendi. Esta tarea, lejos de ser técnica y neutral, es profundamente argumentativa y por ende política en sentido amplio. El análisis estático revela la fragilidad de las concepciones tradicionales del precedente como una simple regla extraída del fallo. En la práctica, interpretar un precedente implica reconstruir un racionamiento, comprender el conflicto subyacente y, sobre todo, identificar los principios que guiaron la decisión. Esta complejidad rompe con la pretensión formalista de que el derecho es un sistema cerrado y autosuficiente, accesible únicamente a través de la lógica deductiva. En contextos constitucionales, esta tesis adquiere especial relevancia. La jurisprudencia no se puede tomar como una fuente secundaria, sino como un canal legítimo y necesario de producción normativa. El juez constitucional, al resolver tensiones normativas y proteger derechos fundamentales, y más en la actualidad con la presidencia que tenemos y con el gobierno que tenemos, se convierte en un constructor del derecho vivo, capaz de suplir vacíos legales, reinterpretar categorías jurídicas tradicionales y responder a los desafíos sociales contemporáneos como el nuestro.
Identifica la necesidad de desarrollar una metodología rigurosa para el uso de precedentes, que evite pues obviamente el uso manipulativo, superficial de sentencias y promueva una línea jurisprudencial coherente, consolidada y crítica. Tercera pregunta, ¿cuáles son las conclusiones argumentativas que se relacionan en el texto, en el texto por el autor? El aporte del autor López Medina resulta particularmente valioso en sistemas jurídicos que aún exhiben una cultura jurídica excesivamente normativa y vertical, donde el juez es visto como un mero aplicador de la ley. Frente a esta realidad, el derecho de los jueces propone una transformación estructural, pasar de un derecho cerrado y mecánico a un derecho abierto, dialogante y contextual. Sin embargo, esta visión no está exenta de desafíos. Uno de ellos es el riesgo de subjetivismo o arbitrariedad en la interpretación judicial, especialmente cuando no existen controles institucionales claros ni una cultura de justificación argumentativa fuerte. Por ello creería, con el debido respeto, mi estimada profe, que la propuesta identificada o la que le identifica el autor debe ir acompañada de exigencias de transparencia, motivación judicial robusta y formación crítica en el uso del precedente. Mi estimada profesora, como última pregunta es, ¿cuáles son sus conclusiones como jurista del texto leído? La propuesta de Diego López Medina no es meramente teórica, es una invitación a repensar profundamente el lugar de la jurisprudencia en el derecho contemporáneo. El juez no es un autómata de la ley ni un tecnócrata de reglas, es un actor político, jurídico y social que participa activamente en la construcción del orden normativo. En este sentido, la jurisprudencia, entendida como normativa viva, dinámica y orientadora, se convierte en un punto de inflexión que desafía el formalismo e impulsa una concepción más democrática, argumentativa y contextual del derecho. Buenas noches. A continuación haré un recuento del capítulo 6 del libro El derecho de los jueces. Principalmente el autor allí destaca la importancia de la correcta interpretación del precedente judicial, o más exactamente de la correcta interpretación de estas líneas jurisprudenciales. Destaca que el precedente judicial son conceptos previos que hace la Corte Constitucional eh, y que sirven como subreglas para dirimir o resolver discusiones constitucionales en Colombia. Destaca también que existe el derecho constitucional y el derecho jurisprudencial. Este último, como ya decía, sirve como soporte, como herramienta indispensable para aclarar y complementar aspectos de las normas legisladas o legislativas. También destaca que una diferencia clave entre ambos es que el derecho legislativo se redacta bajo principios de economía lingüística, mientras que el derecho jurisprudencial se basa en argumentos más detallados. Eh, por esta razón, el derecho jurisprudencial eh, resalta un cambio en la dinámica del derecho constitucional, ya que las discusiones que se generan se basan en subreglas que precisamente eh, se derivan de los precedentes judiciales. Gracias. Pues muy buenas noches, estimada profesora, ya para ir cerrando nuestro video eh, de este tercer corte, agradeciéndole también por su
hospitalidad, por su generosidad, en su conocimiento al transmitirnos. Qué capacidad. Muchísimas gracias por todo. Eh, Mis compañeros ya hablaron sobre ciertos aspectos fundamentales de los capítulos 6 y 7. Yo quiero referirme específicamente al capítulo 7 del libro del Derecho de los Jueces del autor Diego López Medina. Este capítulo titula La teoría del derecho judicial, el papel político y jurídico de la jurisprudencia en la crítica antiformalista al derecho. Pues muy bien, profe. Cuando Diego López Medina hace esta crítica, se refiere básicamente a que el juez no debe ser concebido solamente como boca de la ley, refiriéndose estrictamente al sentido positivo que se le otorga al rol, a su papel como juez, sino que el juez tiene que ser un agente activo, un agente propositivo, que interpreta, que transforma, que inclusive en ocasiones tiene que llegar a desarrollar el derecho. En ese sentido, pues el autor Diego López Medina hace esta crítica contrastando estas dos perspectivas, formalista y antiformalista, ¿no? Entonces, en el enfoque formalista tradicional, él sostiene que los jueces simplemente aplican la ley sin crearla, considerando la jurisprudencia como una fuente secundaria del derecho. Por otro lado, el antiformalismo reconoce la capacidad de los jueces para interpretar en cierta medida, inclusive crear derecho a través de sus decisiones, especialmente cuando enfrentan vacíos o ambigüedades. En este caso, pues nos podríamos remontar a esos inicios de nuestra carrera como derecho. Recuerdo el primer semestre, segundo semestre, donde veíamos teoría del derecho y estas clases que nos adentraban un poco y nos profundizaban en los conocimientos de nuestra carrera, y donde recuerdo mucho el profesor de introducción al derecho, donde nos decía y nos recitaba el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, donde nos decían que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Yo sé que todos lo recordamos y pues básicamente ese es como el papel que critica aquí Diego López Medina. Digamos que hacer eso sería simplemente aplicar la ley sin crearla, y considerar la jurisprudencia como una fuente alternativa, una fuente secundaria del derecho. El antiformalismo reconoce esa capacidad de los jueces de interpretar, de crear derecho, como lo decía. Y pues Diego López resalta eso, que digamos que en Colombia, en nuestro contexto, esa jurisprudencia ha adquirido un papel mucho más activo, más dinámico, especialmente con la influencia que ha tenido la Corte Constitucional. Y en ese sentido, pues digamos que Diego López Medina nos estaría invitando como a replantear el tema de las fuentes jurídicas del derecho. La ley entonces ya no sería una fuente única del derecho como referencia obligatoria, sino que entraríamos a replantear ese aspecto. Los jueces, en su rol y en su papel, podrían desarrollar derecho y podrían ejercer este papel más activo y dinámico a través de la jurisprudencia del precedente judicial en todas sus decisiones. En ese sentido, la ley ya no sería una, digamos,
única fuente obligatoria, sino que el razonamiento judicial adquiriría un valor normativo por su coherencia, por su fuerza, porque se adecúa a principios constitucionales por su fuerza argumentativa, y entonces en ese sentido la jurisprudencia no sería un reflejo de la ley, sino que sería una fuente autónoma con capacidad creativa. Nuestra Corte Constitucional ha sido un ejemplo de la visión, digamos, que ella ha promovido sobre los derechos, de que estos se definen y se protegen es a través de sentencias judiciales, desafiando una concepción tradicional de las fuentes del derecho. Este cambio refleja una actitud crítica al formalismo y destaca la importancia de la jurisprudencia como herramienta para adaptar el derecho a las realidades sociales y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, profesora. Quedamos muy contentos y muy agradecidos con todo lo que usted nos pudo haber aportado. Y nada, cerramos con broche de oro, agradeciéndole mucho y dándole gracias a Dios también por esta oportunidad. Muy amable y hasta una próxima oportunidad.